Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con lo que es la clase de física 9, lo que es la electricidad. En esto vamos a ver lo que es el concepto de electricidad, que es la carga eléctrica, la corriente, el voltaje y la resistencia, así como la ley de Ohm. Empezamos. Electricidad es una forma de energía debido a la atracción o repulsión entre sus partes. Puede manifestarse en reposo, como es la electricidad estática, o en movimiento, lo que conocemos como la corriente eléctrica, y que da lugar a la luz, al calor, a campos magnéticos, a sonidos, a imágenes, etc. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este lado de la animación vemos un ejemplo de lo que es la electricidad estática. Dejen cambio de color. ¿Sí? Lo que es la electricidad estática, lo que son los arcos eléctricos. Y aquí, de este lado de la animación, vemos cómo se produce por medio de un generador eléctrico la corriente eléctrica, en este caso alterna. ¿Sí? Y eso lo conocemos como la electricidad. Tú cuando haces girar unos alambres a través de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Bien. El átomo. La base de lo que es la electricidad es el átomo. El átomo es la unidad más pequeña de materia. Está compuesta por un núcleo, protones y neutrones, y los electrones que giran alrededor del núcleo. Ahí nos lo imaginamos de esa forma, en forma didáctica, y también en forma didáctica podemos decir que el átomo está en su núcleo formado por protón y neutrón, y el electrón son los azulitos, están girando fuera. Decimos que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Decimos también que el protón tiene carga positiva, y el neutrón tiene ambas cargas, positivo y negativo, se neutralizan, entonces decimos que es neutro. Entonces, lo que es la electricidad es por medio de los electrones. Los electrones son los que se van moviendo o generando la energía eléctrica. Esto se descubre por medio de la carga eléctrica. Hay dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Ahí vemos en la animación cómo cargamos una barra de bonita en forma negativamente, frotándola con un pañuelo o algo, y la acercamos a una esfera de unicel. Al acercarse a la esfera, esta es atraída. Signos diferentes se atraen y signos iguales se repelen. Los efectos de la carga eléctrica aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que las poseen. Y decimos entonces que cuando son cargas eléctricas iguales o parecidas, ¿sí? Decimos que se van a repeler. Carga eléctrica negativa y negativa o carga eléctrica positiva y positiva se repelen. Y las cargas eléctricas diferentes se van a atraer. También tenemos que los coulombs son las unidades de la carga eléctrica. Estas son unidades que se miden por dinas por cada centímetro cuadrado. Centímetro lineal, digo. ¿Sí? Centímetro cuadrado, porque son coulombs. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades de la carga eléctrica, los coulombs. Ahora, campo eléctrico. El campo eléctrico va a estar dado entre dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. La positiva se dice que va a atraer a la negativa. Tenemos una carga y otra carga y vamos a tener una fuerza eléctrica, un campo eléctrico que va a ser el que atraiga a las cargas. Eso es lo que conocemos como campo eléctrico. La ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposo en el vacío va a estar dada por la siguiente ecuación. Fuerza eléctrica es igual a una constante K, la carga 1 por la carga 2 entre la R cuadrada. Carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado por una constante nos va a dar la fuerza eléctrica. La fuerza en este caso de atracción entre la carga 1, Q1 y la carga 2 va a ser Q1 por Q2, multiplicas los valores de la carga, ves la distancia, la elevas al cuadrado, lo divides y lo multiplicas por una constante. Ahorita vamos a ese valor. Si fueran cargas del mismo signo, sería una fuerza repulsiva. Entonces es lo mismo, carga 1, Q1 y Q2, que la carga 1 por la carga 2, entre el cuadrado de la distancia que lo separa, ¿sí? Y vamos a obtener lo que es la carga
eléctrica, la fuerza eléctrica de atracción y repulsión, donde F es la fuerza eléctrica de atracción y repulsión, se mide en Newton. K es la constante de la ley de Coulomb, K va a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1 y Q2 son las dos cargas puntuales, se miden en Coulomb, con la C, y R es la distancia que las separa en metros. ¿Sí? Esa es la ley de Coulomb. Ahora, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que pasa por un conductor, se mide en amperes. Tenemos que los electrones están dentro de un conductor y se mueven en una dirección y en otra. Los electrones son los que van a ir empujando la fuerza eléctrica. El conductor eléctrico es el que tiene a los electrones, al metal que tiene electrones alrededor de cada uno de sus átomos. Entonces se pueden mover para un lado y para otro y vamos a tener un flujo de corriente eléctrica. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohms. Aquí, por ejemplo, en la animación tenemos una carga, una batería, y se van moviendo los electrones, así como se ve en la imagen, y van a pasar por una bombilla y van a generar una corriente eléctrica y van a generar una luz. Eso es lo que conocemos como la corriente eléctrica. Los tipos de corriente eléctrica hay dos. Una es la corriente directa continua, CD. El flujo de los electrones se produce siempre en el mismo sentido. Ahí vemos en una batería, el sentido que le estamos dando va de negativo a positivo. Los electrones que hay de excedente en el lado negativo se van a ir hacia el lado positivo. Y cuando pasan por donde está lo que es la bombilla, van a prender. Y también tenemos la circulación en corriente alterna. Se abrevia SEA. El sentido de circulación de los electrones cambia en forma periódica. Aquí en la animación estamos viendo que de repente van para arriba y luego van para abajo, van para arriba y van para abajo. Primero van hacia un sentido y luego van hacia otro sentido. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y lo podemos representar como una onda, primero para un lado y luego para el otro lado. Y así como se ven los electrones, se van moviendo para un lado y para otro lado. Este movimiento lo realizan en nuestras casas habitaciones aquí en México a 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Ese es el sentido de flujo de la corriente eléctrica. Es una velocidad enorme en un segundo. Nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos nuestras luces prendidas, pero si pudiéramos filmar en cámara lenta, veríamos un parpadeo, un pequeño parpadeo debido al cambio del flujo de la corriente eléctrica. Entonces hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. También tenemos que ver lo que es una analogía de un circuito eléctrico hidráulico, ¿sí? Vamos a decir que aquí arriba tenemos el circuito hidráulico, ¿sí? Una bomba que circula, que empuja el agua, un manómetro que es el instrumento de medición del flujo del agua y vemos la llave de paso. Cuando abrimos la llave de paso, ¿sí? Va a ocurrir una corriente de agua. Y esta corriente de agua va a mover una rueda hidráulica, una paleta, ¿sí? Hidráulica. Y va a ejercer un trabajo. Y de aquí podemos ponerle otro instrumento de medición que es el caudalímetro. Mide el caudal. Entonces, haciendo la analogía, la corriente eléctrica es similar al caudal, a lo que va corriendo de agua a través de la tubería, ¿sí? Y nosotros mediríamos la corriente eléctrica con un amperímetro, ¿sí? Aquí tenemos un generador de corriente eléctrica, que es como si fuera la bomba circulatoria. Este va a ser el movimiento, cuando cerramos el interruptor, cuando abrimos la llave, va a ser el movimiento de la corriente eléctrica. Y aquí va a pasar por la lámpara, que va a ser la que va a generar un cierto trabajo. Pasa por el amperímetro, que va a medir el flujo de la corriente eléctrica y va a regresar acá. El manómetro, el que mide la presión, es el voltímetro, ¿sí? La tensión eléctrica o voltaje, ¿sí? Es similar a la presión que hace circular el agua, se mide con volts. Entonces, esto es la analogía de un circuito eléctrico. Se parece mucho, análogamente, no más que lo que fluye a través de la tubería es agua y lo que fluye a través de los alambres o conductores es corriente eléctrica. ¿Okay? Siguiente. La ley de Ohm.
La ley de Ohm va a medir la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras. Ahí en la animación tenemos una batería, el flujo de la corriente va de negativo a positivo o bien de positivo a negativo, en este caso, con el flujo que le pusieron. Se cierra el interruptor y empieza a fluir la corriente eléctrica, pasa por la lámpara, genera luz y regresa para acá. Entonces, la ley de Ohm te dice que B es igual a I por R, donde I es la intensidad de corriente eléctrica, B es la diferencia de potencial, se mide en volts, la corriente se mide en amperes, y R es la resistencia eléctrica que se mide en ohms y se representa con el signo omega, la letra griega omega. Si nosotros despejáramos lo que es la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente, intensidad de corriente por resistencia, o VIR. Si despejáramos, por ejemplo, la resistencia y dejáramos la corriente solita, la resistencia pasa al otro lado dividiendo y nos quedaría que es I es igual a voltaje entre resistencia, y ya tenemos cómo calcular la corriente. Al voltaje lo divides entre resistencia. Si quiero calcular el voltaje, a la corriente lo multiplico por la resistencia. Si yo despejo la I va a pasar dividiendo y me va a quedar que la resistencia es igual al voltaje por corriente. Y esas son las tres fórmulas de la ley de Ohm. Lo podemos representar por medio de un triangulito. Si tú quieres conocer la resistencia, tapas con el dedo la resistencia y va a ser voltaje entre corriente. Si quieres conocer voltaje, tapas y va a ser I por R. Si quieres conocer la intensidad de corriente, va a ser voltaje entre resistencia. Y así, tapando cada uno, teniendo voltaje I, VIR, B y R, tú tapas uno, por ejemplo, voltaje, y va a ser I por R. Tapa la corriente y va a ser voltaje entre resistencia. Tapa la resistencia, voltaje entre corriente, como son las fórmulas que tenemos ahí. Es una forma práctica para aprenderse la ley de Ohm. Bien, ejemplo de la ley de Ohm. Vamos a hacer un ejemplo de ver cómo se calcula. Calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia potencial de 30 volts. Entonces los datos que tenemos son corriente, es lo que nos están pidiendo, calcular la intensidad de corriente. Resistencia, nos están dando una resistencia de 10 ohms y nos dicen que la diferencia de potencial o voltaje, B, son 30 volts. Sabemos nuestra fórmula, sustituimos los valores en la fórmula, que es I es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, el voltaje son 30 volts entre la resistencia que son 10 ohms. Ahí puse la letra griega omega, que significa ohms. 30 entre 10 nos da igual a 3 amperes. Entonces, la corriente que fluye por este circuito son 3 amperes. Si hay dudas, preguntas, puedes ponerlas en los comentarios, y de ahí las vamos viendo. Vamos a hacer un ejercicio tipo examen. Un calentador de 73 ohms de resistencia se conecta a 220 volts. Calcular la intensidad de la corriente que atraviesa por el calentador. Nos da 1460 amperes, 0.331 amperes, 3.01 amperes, 14.6 y 33.1. Bien, haciendo la cuenta. Tenemos de datos. Nos están dando lo que es la resistencia, 73 ohms. Se conecta a 220 volts, nos dan el voltaje 220 volts. Y nos piden la intensidad de corriente. Y es igual la incógnita. Entonces ya sabemos la fórmula. I es igual a voltaje entre resistencia. Lo único que hacemos es sustituir. Voltaje 220 volts entre 73 ohms. Hazlo con tu calculadora, lo vas haciendo con la calculadora, divides 220 volts entre 73 y te va a dar como resultado 3.01 amperes. Volts entre ohms son amperes. Y el inciso correcto va a ser el inciso C. ¿Dudas, preguntas? Si tienen dudas, igual en los comentarios. Ejercicio número 2. En un circuito eléctrico hay una tensión, diferencia potencial de 220 volts y circula una corriente de 11 amperes de intensidad. Calcular la resistencia. Ok, vamos a ver los datos. En un circuito eléctrico hay una tensión, diferencia potencial 220. Entonces dentro de los datos tenemos el voltaje. 220 volts. Dice, y circula una corriente de 11 amperes y es igual a 11 amperes de intensidad. Y nos piden calcular la resistencia. Ya sabemos que la fórmula va a ser voltaje es igual a I por R, VIR. Despejando, nos queda que resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Sí? Acuérdate que la corriente pasa dividiendo, aquí abajo. Y nos va a quedar que resistencia son 220 volts entre 11 amperes.
Haces la división. Divide 220 entre 11. Hazlo en la calculadora. Te va a dar 20. 20 ohms. Y ese es el resultado. Y buscamos y vemos que es el inciso E. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien, vamos a hacer ahora nuestro cuestionario. ¿Qué aprendimos? ¿Listos? Primera pregunta. El movimiento de cargas eléctricas de un cuerpo se llama potencial, capacitancia, voltaje, convección, corriente eléctrica. Movimiento de cargas de un cuerpo se llama... Las cargas eléctricas ya sabemos que es de los electrones, entonces el movimiento de los electrones es la corriente eléctrica. Muy bien, siguiente. 2. Es la oposición que presentan algunos materiales al flujo de la carga eléctrica. La oposición que presentan. Cuando algo se opone, decimos que opone resistencia. Entonces, diferencia potencial, tensión superficial, dilatación, resistencia eléctrica, dispersión eléctrica. Cuando algo se opone, decimos que opone resistencia. Se resiste. Entonces, es lo que es la oposición al paso de la corriente, es la resistencia. ¿Okay? Siguiente. 3. Se produce por el movimiento en un medio adecuado de cargas eléctricas. El campo eléctrico, el campo térmico, el campo magnético, el campo de inducción. Él se produce por el movimiento en un medio adecuado de cargas eléctricas. Entonces, se produce en un medio adecuado. Estamos hablando de lo que es el campo eléctrico. Siguiente. 4. ¿Qué ley explica la relación entre la intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia en un circuito eléctrico? Ley de Volt, ley de Faraday, ley de Ohm, ley de Ampere. Explica la relación entre intensidad, diferencia potencial y resistencia. Como son los tres, sabemos que es voltaje, corriente y resistencia. Es la famosa ley de Ohm. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, preguntas?